Buenas tardes, mi nombre es Raúl Cruz García, soy de quinto semestre de la carrera mecatrónica y yo les estaré hablando de varios temas que son el origen del magnetismo, algunos materiales magnéticos, el electroimán, campo magnético, densidad de flujo magnético, algunos ejemplos de ella, de la ley de Coulomb, algunos ejemplos de ella, la permitividad eléctrica del campo eléctrico. Empecemos. El origen del magnetismo surgió en la antigua Grecia, en una ciudad pequeña de Asia Menor llamada Magnesia, de ahí el término magnetismo. Algunos materiales magnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto, el bismuto, el germanio, el acero suave, los halógenos. ¿Qué es un electroimán? El electroimán es un imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica. Se crea con tres simples materiales: el alambre de cobre, tornillo y una pila, en el que enrollas el cable de cobre en el tornillo con espiras muy juntitas y que son muy numerosas, y así creas un buen, y eso lo conectas en la pila para así poder crear un buen campo magnético. ¿Cómo se genera el campo magnético? El campo magnético se genera por cualquier carga eléctrica producida por los electrones en movimiento y el momento intrínseco de las partículas elementales formadas con una propiedad cuántica fundamental, que es la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es la fuerza que actúa sobre un material conductor entre una unidad de longitud por una unidad de corriente eléctrica. Esto se describe en fórmula por B es igual a F entre L por I. Eh, Desglosando cada símbolo, sería campo magnético es igual a fuerza entre longitud por corriente eléctrica. Y la densidad de flujo magnético se le conoce como Tesla. Bueno, aquí tengo dos ejemplos de densidad de flujo magnético. Por ejemplo, aquí tengo uno que dice: ¿cuál será el flujo magnético creado por las líneas de un campo magnético uniforme de 2 teslas que atraviesan perpendicularmente una superficie de 100 metros cuadrados? 100 centímetros cuadrados, perdón. Este ejemplo es sobre un problema perpendicular. Aquí tenemos los datos que tenemos: el campo magnético, la superficie, el ángulo, pero el ángulo, y queremos calcular la densidad de flujo magnético. Tenemos 2 teslas que son el campo magnético, la superficie que son 100 centímetros cuadrados, lo despejamos y se convierte en 10 por menos 10 elevado a menos 2 metros cuadrados. Y el ángulo, pues no contamos con ángulo, así que sería 0. Y queremos calcularlo. La fórmula sería densidad de flujo magnético es igual a B por S por el coseno del ángulo. Y sustituido, no enfoca. Sustituido sería densidad de flujo magnético es igual a 2 teslas por 10 a la menos 2 por el coseno de por el coseno de 0. El coseno de 0 sería 1. Hacemos otra la sustitución. Densidad de flujo magnético es igual a 2 teslas por 10 a la menos 2 por 1. Aquí tenemos el resultado, que da 2 por 10 a la menos 2. Y tenemos aquí el resultado en calculadora. Sería 0.02, pero lo queremos hacer exponente y se convierte en 2 por 10 a la menos 2. Ok. Webers. Se le conoce a la densidad de flujo magnético como Weber. Aquí tengo otro ejemplo que es de igual de densidad de flujo magnético, pero esta vez si nos da ángulo. ¿Okay? Tenemos los datos. Tenemos
el campo magnético, que es 2 por 10 a la menos 3 teslas. ¿Okay? La superficie, que son 40 centímetros cuadrados, lo convertimos a 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Okay? Tenemos la n, la n es número de espiras. 200 espiras tenemos aquí. Y ahora sí contamos con ángulo, que sería 60 grados. Y lo que queremos calcular es la densidad de flujo magnético. ¿Okay? Tenemos la fórmula, que es densidad de flujo magnético, es igual a número de espiras por el campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo lo sustituimos, sería superficie. Sería densidad de flujo magnético es igual a 200 número de espiras por 2 por 10 por 2 por 10 a la menos por 2 por 10 a la menos 3 por 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por el coseno de 60 grados. ¿Ok? Lo hacemos en la calculadora, que serían 200 número de espiras por 2 exponente a la menos 3 por 4 exponente a la menos 3 metros cuadrados por el coseno de 60. Coseno de 60 nos da 8 por 10 a la menos 4 Webers. Ok, aquí tenemos en la calculadora el resultado. Ok, serían los dos ejemplos de densidad de flujo magnético, que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales y son directamente proporcionales al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente eh, proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué es la permitividad eléctrica? La permitividad eléctrica es un parámetro físico de los materiales que describe cuánto se ha afectado en un campo eléctrico. En un campo eléctrico hay dos vectores, el E y el D. El vector E es la intensidad eléctrica, perdón. Y la D es la densidad, es el desplazamiento eléctrico o la densidad de flujo eléctrico. Ahora les mostraré unos ejemplos de la ley de Coulomb, que muestra tres cargas eléctricas. Aquí está. Las corté para que no hubiera algún problema de que copió o algo así. Dice el problema. Tres cargas puntuales se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Que mide 60 milímetros por cada lado, como se muestra en la figura. ¿Qué es la magnitud de dirección? ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q3? ¿Okay? Aquí está el triángulo equilátero. La carga Q1, la Q2, no es la Q3, la Q2. ¿Okay? Lo numeré para así poder... Ay, no se enfoca. Lo numeré para así poder guiarnos más fácil. ¿Okay? Principalmente los datos. El radio, bueno, AR, que es el radio. 60 milímetros. El término mili equivale a, sería 60 por 10 a la menos 3 metros. Ok. 6 microcoulombs es la carga Q1. Micro es equivalente a 10 por 10 a la menos 6. Ok. Sería 6 microcoulombs, sería 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Quitamos el término mili. Igual, en la carga Q2 son 4 microcoulombs. Se pasaría
4 por 10 a la menos 6 coulombs. Igual aquí en 12 microcoulombs sería 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Ok? Sería el paso 1. Paso 2, la fórmula. La fórmula que sería K. K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. La K es una constante. Una constante que sería 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Aquí está la fórmula. Ok. Y acá está la fórmula, perdón. Acá está la fórmula. Y ese sería el paso. El paso 3 sería hacer las operaciones en el cual sacaremos f subíndice 1 y f subíndice 2. Ok. Primero paso por paso. El subíndice 1, el f, sacaremos que sería la fórmula f subíndice 1 es igual a k por q1 por q3, ¿okay? Entre r al cuadrado, ¿okay? Vamos a hacerlo en la calculadora para que vean si tenemos un resultado correcto. Sería k, una constante que sería 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre centímetro cuadrado, ¿ok? Por Q1, que Q1 sería 6 por 10 a la menos 6, ¿ok? 6 por 10 exponente a la menos 6 por Q3, que sería 12 por 10 a la menos 2, menos 6, perdón, coulombs. 12 por 6, 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre 60 perdón, entre 60 por 10, de 60 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado nos da 180 newtons. ¿Cómo es que sabemos que son newtons? ¿Ok? Porque C por C es C al cuadrado y lo juntamos, si se hace C al cuadrado, y lo multiplicamos por este C al cuadrado de la constante de K. Se anulan las Cs y nos quedaría newton por metro cuadrado. ¿Okay? Aquí como tenemos el 60 por 10 a la metros, como está elevado al cuadrado, se multiplica m por m, que sería m al cuadrado, y lo multiplicamos por este y se anulan y nomás quedaría la n, por eso newtons. Ok, ahí tenemos el resultado de 180 newtons. Ahora obtendremos el subíndice F2. Ok, igual sería la constante K por, ahora cambia por Q2 por Q3 sobre R al cuadrado. Ok, ese es el resultado del primero. Ahora haremos el segundo, que sería 9 exponente a la 9, que no exponente a la 9, por Q2, que sería 4 exponente a la menos 6, por Q3, que sería 12 exponente a la menos 6, entre 60 exponente a la menos 3 elevado al cuadrado. Se nos da 120 newtons. 120 newtons. ¿Ok? 120 newtons. Ese es el resultado del subíndice F2. ¿Ok? Ya tendremos los dos subíndices. Ok, ahora, como vemos aquí en el diagrama, en la gráfica, la fuerza 1 va del centro a la izquierda, ¿ok?
tendremos la F fuerza subíndice 1x, que es igual a menos fuerza subíndice 1, porque va del centro a la izquierda, va hacia negativo x, ¿ok? Que sería igual a menos 180 newtons, ¿ok? Y F1, F subíndice 1y, como no va en diagonal del centro hacia algún otro lado, no tenemos elevación al punto y, ¿ok? Sería 0. Y ahora con el F subíndice 2 sería F subíndice 2x es igual a F2 por el coseno de 60 grados, ¿ok? Que tendremos que son F2 es igual a 120 newtons. Es igual a 120 newtons. Y okay, es igual a 120 newtons por el coseno de 60. Lo haremos en la calculadora para así tener un buen resultado. Sería F2 120 newtons por el coseno de 60 grados. Ok, tendremos el resultado que son 60 grados. No, digo 60 newtons, perdón, 60 newtons de F subíndice 2x. Ahora obtendremos F subíndice 2y, que es igual a F2 por el seno de 60 grados. Ahí cambia. F2 por el seno de 60 grados. ¿Ok? Igual lo haremos en la calculadora para así obtener un resultado. Sería... un pequeño error. Como el y, aquí en la gráfica, es el subíndice 2. Y para arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Aquí nuestro F subíndice 2 se cambia a negativo. Se cambia a negativo y obtendremos menos F2 por el seno de 60 grados. Ok, y lo hacemos en la calculadora. Sería menos 120 por el seno de 60, que nos da 103.9 newtons. Ok, aquí tenemos el resultado del mismo, 103.9 newtons. Ok, y ahora obtendremos la fuerza resultante de X y de Y. Por ejemplo, aquí, bueno, acá tenemos la fuerza resultante X y la fuerza resultante Y. Que la fuerza resultante Y es igual a Fx es igual, F resultante X es igual a F subíndice 1 más F subíndice 2x es igual a menos 180 grados más 160 grados. Digo, 180 newtons más menos 180 newtons más 60 newtons, que serían menos 120 newtons. ¿Ok? Ahora la fuerza resultante Y, que sería, es igual a fuerza resultante subíndice, bueno, fuerza 1, bueno, subíndice 1Y, no se ve, subíndice 1y más subíndice 2y, que es igual a menos 0, bueno, 0 menos 103.9 newtons, que da igual a 103.9 newtons, ¿ok? Ahí tenemos la fuerza resultante de X y la fuerza resultante de Y. Ok, ahora tendremos el paso número 6, que es la fuerza resultante, que sería la raíz cuadrada de la fuerza resultante de X al cuadrado más la fuerza resultante de Y al cuadrado. ¿Ok? Tendremos el procedimiento, que sería la fuerza
fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de menos 120 al cuadrado más menos 103.9 al cuadrado. Ok, aquí tenemos la ecuación. Aquí lo haremos en la calculadora para así obtener un buen resultado. Que sería eh, menos 120 al cuadrado más menos 103.9 elevado al cuadrado. Ok, de ese dígito son 25 punto, no, 25.195.2. 25.195.2. Ok, la raíz cuadrada que sería 158 158 158.7 newtons, que esa sería nuestra fuerza resultante. Ahora queremos sacar el alfa en grados, ok, que sería, tenemos la fórmula, sería tangente elevada a menos 1 es por fuerza resultante y entre fuerza resultante x. Eso lo vamos a multiplicar por la tangente de menos 1. ¿Ok? Entonces sería, ahora hacemos en la calculadora, sería más 103, o sea, 103.9 entre 120. O, bueno, la tangente de negativo sería 103 entre 103.9, perdón. Ahí, okay. No dejaba el hoja. 103.9. Ahí va el procedimiento. 103.9 entre 120 newtons. Que sería 40.88. Lo reducimos a un decimal. Sería 40.9 grados. ¿Ok? Aquí está 40.9 grados. ¿Ok? Ahora eso. Aquí está la gráfica. Que de la alfa normal sería así 180 grados. Pero como abarca poco más hacia abajo, lo sumaremos para así obtener el alfa, que son 180 grados más 40.9 grados. Ok, nos da 220.9 y así obtenemos los grados del alfa. Y ese sería nuestro problema de Q3. Resolvimos la fuerza resultante y el ángulo. La fuerza resultante nos dio 158.7 newtons y el alfa dio 120.9 grados. ¿Okay? Ya obtuvimos así nuestro problema de ley de Coulomb. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es un campo físico que representa un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturalezas eléctricas. Le voy a poner unos ejemplos, o bueno, voy a enseñar unos ejemplos de campo eléctrico que anduve investigando. Aquí los tengo. Este, son dos ejemplos. ¿Okay? Dice, una carga, el ejemplo 1, dice, una carga de 5 milicoulombs colocada en un campo eléctrico experimenta una fuerza de 30 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la magnitud e intensidad del campo eléctrico? Ok, tenemos los datos, que son la carga, que son 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Ok? 5 milicoulombs se deriva el mili por 10 a la menos 6. ¿Ok? Sería convertido 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos la fuerza, que son 30 por 10 a la menos 4 newtons.
lo que nos gustaría saber es el campo eléctrico, que se representa con la letra E. La fórmula normal sería fuerza es igual a Q por E, que sería carga por campo eléctrico, pero tenemos el valor de F, tenemos el valor de F y tenemos el valor de Q. Lo que queremos saber es el valor de E, del campo eléctrico. Haremos un despeje y así sería: campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. ¿Ok? Lo sustituimos así, sería campo eléctrico es igual a 30 por 10 a la menos 4 newtons entre 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Ok? Lo haremos en la calculadora para así tener un buen resultado, que sería 30 por 10 a la menos 6, no, perdón, a la menos 4 newtons entre 5 por 10 a la menos 6. Ese sí está bien. Y nos da un valor de 600. ¿Ok? Pero en campo eléctrico se deriva con newtons sobre coulombs. 600 newtons sobre coulombs. Ese sería nuestro resultado del ejercicio 1. Ahora el ejercicio 2 dice: se coloca un electrón en un campo eléctrico uniforme de intensidad 2 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs dirigido hasta abajo. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre el electrón? Ok, tenemos los datos. Que son la carga, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Tenemos el campo eléctrico, que son 2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Y lo que nos gustaría saber es la fuerza. Ok, tenemos la fórmula, que es fuerza es igual a carga por el campo eléctrico, que sería fuerza es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 newton sobre coulomb. Y digo, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por 2 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. ¿Ok? Hacemos el procedimiento en una calculadora, que sería 1.6 exponente a la menos 19 por 2 exponente a la 6. ¿Ok? Que nos da 3. Que nos da 3.2 por 10 a la menos 13 newtons. Así se le representa a la F newtons. ¿Ok? Y dice: y la dirección de la fuerza que actúa sobre el vector. Si la carga va hacia la derecha, va hacia la misma dirección. ¿Ok? Pero si la carga va hacia la izquierda, o sea, ok, bueno, si la carga es diferente tendrá dirección opuesta, pero si va correcto a su orden, tendrá la misma dirección. Y esos serían nuestros dos ejemplos de ley de Coulomb. Perdón, de campo eléctrico, me equivoqué. Y creo que sería todo esto por mi parte. Espero le haya gustado. Gracias por su atención. Y nos vemos en otro proyecto. Adiós.